La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Amigo, amiga, que el Señor te continúe bendiciendo. Es nuestro deseo siempre que tengas un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero sobre todo un encuentro personal con Jesucristo. A veces podemos conocer un libro, pero no al autor del libro. A veces podemos conocer un cuento muy lindo, pero nunca hemos conocido al autor de ese cuento. A veces podemos conocer una canción que nos guste montones, pero no conocemos al autor de esa canción. Y en asuntos espirituales es más importante conocer al autor que conocer el libro del autor, que también es importante, no estoy subestimando eso. Pero es más importante conocer al Dios todopoderoso, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que a esas palabras que salen de la boca de Dios. Entonces, conozcamos primero al autor de la fe, conozcamos primero al autor de la Biblia, y entonces va a ser muy importante conocer la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Como te digo, atrevámonos a conocer todos los días al Señor. Atrevámonos a conocer todos los días a nuestro Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos hace un llamado para conocer a Dios. Se nos hace un llamado para conocer a Jesucristo, para tener intimidad con Él, para conocerle a Él, para que de verdad podamos compaginar con Dios. Hay gente que tiene temor de conocer a Dios. Hay personas que tienen como un cierto miedo de conocer al Señor, porque como que nos da ese temor, como que nos han inculcado como que Dios está por allá y que es bravísimo. Y claro, Dios es un Dios al que hay que adorar, al que hay que honrar sobre todas las cosas, pero es un Dios que quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Él quería tener intimidad con su pueblo desde el huerto del Edén. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que el Espíritu Santo quiere tener comunión con cada uno de nosotros, que Jesucristo quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Entonces es importante que entendamos que en el corazón de Dios, Dios está queriendo tener comunión con nosotros. Es como cuando usted tiene a sus hijos y usted dice: ¿pero dónde estarán? Yo quiero hablar con ellos. Ya entra una época de adolescencia donde ellos son más aparte, están en su asunto, en sus cosas, con sus amigos, con los celulares ahí, mandándose mensajes. Y dice: pero yo quiero hablar con él, ¿cómo va todo? Ya cuesta. Yo me imagino que a veces Dios se nos queda viendo así, dice: uy, ¿cuándo irás a venir a hablar conmigo? Yo quiero que vengas, quiero que estés conmigo, yo aquí estoy en mi trono esperándote, mi trono está abierto, es el trono de la gracia, ven para que hables conmigo. Y nosotros ahí enredados en un montón de cosas. Y sí es la voluntad de Dios que tengamos comunión con Él. Dios te hizo con un propósito, y el propósito número uno es que le adoremos a Él todos los días de nuestra vida. Donde nos encontremos, donde estemos, Dios está esperando nuestra adoración, nuestra alabanza. Él quiere tenernos cerca. No somos solamente siervos de Dios o esclavos de Dios, somos hijos. Y como hijos queremos tener comunión con nuestro Padre. De hecho, hay una expresión en el Nuevo Testamento que usó el apóstol Pablo, la de Abba Padre, en el libro de Romanos. Y Abba Padre significa papito lindo, mi papito. Es como esa expresión que usa un niño o una niña de brazos, que cuando comienza a hablar dice papi o mami. Son esas expresiones lindas, hermosas. Y es la expresión que usa el apóstol Pablo para dirigirse a Dios. Ella no es el Señor Todopoderoso. Claro que sí, lo sigue siendo el Dios Todopoderoso. Sigue siendo ese Dios inmenso, inconmensurable. Ese Dios que la Biblia dice que los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese Dios en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, le podemos decir papito. Nuestro Padre amado, el Dios que nos ama, el Dios que está para abrazarnos, para bendecirnos, para enseñarnos, para corregirnos también, para disciplinarnos, porque nos ama. Acerquémonos a ese Dios, porque Dios es bueno y porque Dios te ama y porque Dios quiere mostrarte lo grande que es su amor. Y en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Deuteronomio. Es el quinto libro, pertenece a un grupo de libros que se llaman Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este libro de Deuteronomio significa repetición de la ley o segunda ley. Es como un recuento de todo lo que pasó el pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto, y todo lo que Dios hizo con ellos. Lo escribió Moisés, se dice. Y desde el versículo 1 del capítulo 8 vamos a ir viendo una serie de principios que podemos aprender, que podemos entender, de cómo a veces hay cosas que Dios ha hecho por nosotros, nos ha formado en nuestro carácter, nos ha bendecido mucho, pero a veces las propias bendiciones de Dios son el principal competidor que tiene Dios de nuestra fidelidad. Dios nos bendice y comenzamos a ser más fieles a las bendiciones de Dios que al mismo Dios. Tenemos que tener cuidado, porque Dios quiere que, aunque Él nos regale algo, aunque Él nos dé algo, Él quiere que sigamos teniendo comunión con Él. Es como que un día tu papá te regala un carro y usted se la pasa tan metido en el carro que ya tiene mes y medio de no hablar con su papá. O te regalaron una casa y ya usted tiene 3
3 años y no ha vuelto a hablar con sus padres porque usted está tan enfocado en su casa que ya se olvidó de ellos y no es lo que Dios quiere. Dios te quiere bendecir, Dios te ama, Dios tiene cosas lindas para ti, pero no permitas que sus bendiciones te aparten de la misma presencia del Señor. Y esto es algo que pasó y que Dios advierte en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, o Dios lo puede usar para un propósito. Yo soy convencido que hay cosas que no las provoca Dios, las provocan las circunstancias, nuestras malas decisiones, y a veces le echamos la culpa a Dios. Gracias a Dios, Dios es tan misericordioso que nos saca aún de las malas consecuencias o situaciones en que por nuestras propias decisiones nos metimos allí. Dios sigue siendo bueno y nos sigue ayudando a pesar de nosotros mismos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A veces cuando no entendemos, o de la manera en que hemos sido educados, a veces no se nos ha enseñado que es importante conocer lo que Dios ha dicho. Es importante conocer lo que la Biblia enseña. Es importante saber que no solo de pan, de arroz, frijoles, del pinto en la mañana, de un pancito bien rico, no solamente de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos palabra de Dios para poder vivir como Dios quiere, para poder vivir como Dios manda, para poder vivir de acuerdo a sus principios. Y cuando vivimos de acuerdo a sus principios, va a haber bendición en nuestras vidas, van a haber cosas buenas. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció. Aquí le está hablando el pueblo de Israel. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Israel en medio del desierto dando vueltas, caminando, y sus ropas nunca se envejecieron. Sus zapatos, sus sandalias tampoco se rompieron. Imagínense qué impresionante. Sus pies no se hincharon. La presencia de Dios estaba con ellos guardando sus vidas. Tal vez a usted le ha pasado que tiene un zapato un poco incómodo, sobre todo algunas mujeres, y tienen que caminar. Por alguna razón no pensaron en eso y tienen que caminar un poco. Y cuando llegan a la casa tienen el pie recargado, ya hinchado, y dicen, uy, qué terrible. Al pueblo de Israel durante 40 años, imagínense qué tremendo, que tuvieron que caminar, descansaban un tiempo, seguían caminando. No se les hinchó el pie. Ahí estaba Dios con ellos, bendiciéndolos y protegiéndoles en medio de una circunstancia difícil. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, primer principio que podemos aprender es que aunque Dios es bueno y Dios nos ama montones, tanto así que envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, así como un padre castiga a su hijo para disciplinarlo, para que haga cosas buenas, para que no se maleduque, así Dios nos castiga a nosotros, así Dios nos disciplina. No vayas a creer que Dios no se mete con el ser humano. Dios quiere intervenir en la vida de cada persona. Y muchas veces cuando no nos comportamos como Él quiere, así como un papá le enseña a su hijo a no mentir, así como un papá le enseña a su hijo a no robar, así como un papá y una mamá le enseña a su hijo a ser bien educado, a ser respetuoso, así Dios se mete en nuestras vidas para enseñarnos a ser buenas personas. Así Dios se mete en nuestras vidas para disciplinarnos como un padre que ama a sus hijos. ¿Qué papá quiere estar un día en el banco o en algún lugar y que su hijo de 4, 5, 6, 7 años diga palabras feas, esas malas palabras que la gente lo vuelve a ver y uno dice, uy, qué vergüenza, ¿cómo mi hijo dijo eso? Ningún papá quiere ser avergonzado por sus hijos, por eso los educamos, por eso los abuelos decían que la educación o un niño es el reflejo de la educación que recibe en casa. Entonces por eso trabajamos mucho en eso y Dios lo hace con nosotros. Dios nos disciplina, nos enseña, nos educa, nos forma y a veces no entendemos que es Dios, pero es Dios el que nos está disciplinando, es Dios el que está allí. ¿Por qué? Porque el versículo 5 de Deuteronomio 8 dice que reconozcamos que como el Padre castiga a su Hijo, así Dios nos castiga a nosotros. Ese es un primer principio. Versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. A Dios hay que tenerle temor, un temor reverente, como dice la Biblia. Un temor donde sabe que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Hay gente que tiene una cercanía con Dios como de muy confianzuda, como muy extraña, y eso no está bien. Yo amo a Dios, yo quiero tener comunión con Dios, pero Él sigue siendo Dios. Siempre que Él está, yo sigo inclinándome porque Él es digno de toda adoración y de toda gloria. Siempre que su presencia se manifiesta, a veces nos tiramos al piso y caemos de panza con el rostro pegado a la tierra. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo digno. Entonces, no es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estabas vos, no sabía. No es ser confianzudo, es tener intimidad con Él, pero con un temor reverente en nuestros corazones. Versículo 7. Y aquí vamos a entrar a lo que quiero ver para ir amarrando esto. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Iban a entrar a un lugar de abundancia, ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, dice el versículo 10, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios iba a hacer cosas maravillosas, los había pasado por un desierto, los había pasado por situaciones difíciles, y ahora estaban entrando en una tierra donde iban a comer el pan, no con escasez, sino abundantemente, iban a tener comida, iban a abrir el refrigerador, por decirlo de alguna manera, y iba a estar lleno. Abrían la alacena y ahí iban a haber bolsas de arroz y de frijoles, y ahí te iban a tener abundancia de todo. Y entonces en el versículo 10 dice, porque Jehová tu Dios te habrá metido y te habrá bendecido en la buena tierra que Él te dio. Versículo 11, y aquí es a lo que quiero llegar. El 11 dice, cuídate, después de que una vez Dios te haya bendecido y te haya prosperado y te haya llevado a un lugar de abundancia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te aumente, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. Cuando Dios te haya bendecido, cuando Dios te haya dado muchas cosas, cuando hayas salido del país y hayas viajado y hayas conocido muchos lugares del mundo que otra gente no ha conocido, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate de no olvidarte de aquel que te ha bendecido, de que fue el que te dio el poder para hacer las riquezas, de que fue el que te abrió puertas. Cuídate de no olvidarte de eso. Hay personas que cuando no tienen nada están allí adorando al Señor, van a la iglesia, se congregan, leen la Biblia, son buenas personas con los vecinos, ayudan al prójimo, tienen un poquito de arroz, no importa, sacan la mitad y se lo dan al que lo necesita. Pasa el tiempo, comienzan a crecer, comienzan a prosperar, comienza a irles bien en todo, ya tienen su casita, pues pueden tener otra, su carrito y tienen otro, y de repente se olvidan que fue Dios el que les dio todo eso. Y comienzan a ser más fieles, como les dije al principio del programa, a las bendiciones de Dios que al Dios que le dio las bendiciones. Y tenemos que cuidarnos de eso. Por eso Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y hay personas a las que les ha pasado eso, se han olvidado del Señor. Se han olvidado que Dios es el que los ha bendecido. Se olvidaron que Dios fue el que les prosperó, el que les ayudó, el que les abrió puertas. Cuando nadie daba nada por ellos, cuando nadie quería hacer un negocio con ellos, de repente apareció alguien y fue la mano de Dios la que se movió y comenzaste a crecer, a prosperar. Entonces cuídate de no olvidarte de Dios. Y si te has olvidado, este programa puede servirte para que te reconcilies con Él otra vez, para que vuelvas de nuevo a los caminos del Señor. No te olvides de tu Dios porque Dios te ama. Usted me puede decir a mí, pero ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Si yo me he apartado tanto. Bueno, es que es la misericordia de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración de reconciliación y te vuelves con Dios? Y si tienes muchas cosas y te has olvidado de las cosas espirituales, recuerda que es más importante lo espiritual que lo material, porque Dios te ama. No es que lo material no sea importante, lo necesitamos. Pero haz esa oración conmigo y dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, reconozco que me he apartado, que lo material me ha gobernado, pero a partir de este momento quiero que seas tú el que gobierne mi vida. Quiero que seas tú el que me perdones y que tu sangre preciosa limpie todos mis pecados en el nombre de Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más yo me aparte de ti. Y que lo material, que aunque lo necesito, no sea lo más importante en mi vida, sino que seas tú. Y que nunca me olvide de ti, aun cuando multipliques aún más lo que yo tengo en el nombre de Jesús. Qué buena oración has hecho, qué buena decisión has tomado. No te olvides de tu Dios. Búscanos, llámanos, aquí está nuestra información, queremos servirte. Que el Señor te bendiga y que la paz de Cristo gobierne tu vida y tu corazón. Y nos vemos en el próximo programa.
cuando lloras por las veces que intentaste